cada mañana comenzaba igual para G. Upton. Se despertaba a las 5 en punto, como un reloj. Era un hábito construido durante 43 años de trabajo como agente de carga. Incluso después de 11 años de jubilación, su cuerpo se negaba a olvidar el viejo horario. El mundo afuera aún estaba oscuro, y el único sonido provenía del lento crujido de la casa de madera, como si se quejara junto con sus huesos cansados. A veces se quedaba acostado, escuchando, y susurraba para sí mismo: la vejez no viene sola, ¿verdad? Su voz era suave, casi perdida en la habitación vacía. Mañana cumpliría 76 años, pero la idea no le traía alegría. Los cumpleaños se habían convertido en un recordatorio más de que estaba solo. Vivía en la misma casa pequeña de la calle ELM, la última en una fila de cabañas idénticas construidas en los años 60. En otro tiempo, él y Marge habían soñado con mudarse a un lugar más grande, una casa de 2 pisos en la calle Maple. Ella solía decir: 5 años, G. Solo 5 años más y nos mudaremos. Pero 5 años se convirtieron en 10, luego en 20, y después Marge se fue. Su corazón falló a los 68, dejándolo con recuerdos que llenaban cada rincón de la casa. Durante 8 años había vivido solo. 8 años de mañanas en las que la única conversación era con su reflejo en la ventana. Aquella mañana se sentó en la pequeña mesa de la cocina. La avena que preparó sabía un poco salada, pero igual la comió. Cocinar para uno nunca se sintió bien. Miró su reflejo en el vidrio, el cabello gris más escaso, las arrugas más profundas, los ojos aún verdes como los de Marge, pero apagados por años de soledad. «Te estás haciendo viejo», G. murmuró, y el reflejo no lo contradijo. Después del desayuno, salió al exterior. El aire en Martensville era templado, de ese tipo que no es ni cálido ni frío, solo intermedio. El vecindario tranquilo no había cambiado en años. Observó los pequeños jardines, el pavimento agrietado, el buzón inclinado a un lado. Ese era su hogar, aunque ya no se sintiera vivo. Marge le había rogado alguna vez que se mudaran más cerca de su hija, Eunice, en Portland. Pero él se negó. «Aquí construimos nuestra vida», había dicho. Ahora deseaba haberle hecho caso. Tal vez Eunice no sonaría tan distante si hubieran vivido más cerca. Eunice siempre había sido una mujer inteligente, trabajadora, aguda y ambiciosa. Se casó con Frank, un contador, y tuvieron una hija, Meredith. Una joven hermosa que creció rápido, quizá demasiado rápido. Todos tenían sus propias vidas. Cada vez que Eunice llamaba, su voz tenía una frialdad educada, la que se usa cuando se hace algo por deber y no por amor. «Papá, no podemos ir este fin de semana. Meredith tiene una competencia». «Oh, papá, no olvides tus medicinas, ¿de acuerdo? Dejé el horario en tu nevera». Cada llamada terminaba con un suspiro que él casi podía oír a través del teléfono. A veces G se preguntaba si ella solo llamaba para asegurarse de que aún estuviera vivo, porque su muerte significaría vender la casa. Era un pensamiento doloroso, pero a menudo cruzaba su mente. Intentaba mantenerse ocupado. Recortaba el seto del jardín, aunque sus rodillas protestaban con cada movimiento. Los viejos hábitos nunca mueren. Cuando trabajaba en Martensville Frat, cada caja, cada tornillo debía encajar perfectamente. La precisión era su orgullo. El señor Pierce, el dueño, solía decir: «El viejo Upton conoce cada pieza de esta compañía». Esa disciplina no se desvanecía fácilmente. Al otro lado de la calle, la señora Belch le saludó desde su porche. Estaba en sus 80, aún conducía su viejo Buick y nunca se perdía una noche de bingo. G sonrió débilmente y devolvió el saludo. Rara vez hablaban, pero ese pequeño gesto tenía más calidez que cualquier conversación reciente con su propia hija. Al mediodía, su espalda comenzó a doler. Entró, calentó la sopa de ayer y se sentó frente al televisor. Los programas de siempre, noticias, anuncios de medicinas y más comerciales. Realmente conocen a su público,
murmuró con una sonrisa cansada. Justo cuando dio un sorbo, sonó el teléfono. Su corazón dio un pequeño salto. Hacía días que nadie llamaba. Papá, dijo la voz de Eunice, calmada pero distante. ¿Recuerdas qué día es mañana? Como si pudiera olvidarlo, respondió suavemente. 76, ¿verdad? Estaremos allí alrededor de las 3. No cocines nada. Yo llevaré el pastel. Su corazón se elevó un poco. ¿Vendrán todos?, preguntó, dudando. Una breve pausa. Sí. Yo, Frank, Meredith y Quentin. Su voz sonaba educada, pero no emocionada. Aún así, G sonrió débilmente. Por un momento, sintió que volvía a importar. G pasó el resto del día moviéndose despacio por la casa, ordenando lo que podía sin agotarse. Limpió la encimera de la cocina, enderezó las sillas y revisó la despensa aunque no iba a cocinar. Colocó platos y tenedores en la mesa del comedor para que nadie tuviera que buscarlos. Tomó la foto de Marge del estante, ella sonriendo en un vestido amarillo junto al lago, y la puso al final de la mesa, como si todavía recibiera invitados. Le habló a la foto con la naturalidad que los años le habían dado. Vendrán todos mañana, Marge. A las 3. Con pastel y todo, dijo, y tras una pausa añadió, me portaré bien. Abrió un armario para revisar las velas de cumpleaños que había guardado años atrás, la mayoría estaban dobladas, pero algunas aún servían. No quería un gran alboroto, solo un pequeño momento que se sintiera como familia. Al caer la tarde, escribió una breve lista: sacar la basura, arreglar la luz del porche, ordenar el correo. La prendió al refrigerador con un imán de un viaje que habían hecho juntos. Intentó dormir, pero el sueño llegaba en pedazos, 10 minutos aquí, 5 allá, luego despertaba y miraba el reloj. A las 9 preparó té y se quedó mirando por la ventana las luces de la calle. Al otro lado, la señora Belch entraba con una bolsa de compras. G pensó en invitarla a comer pastel al día siguiente, pero decidió esperar. No quería prometer algo que quizá no cumpliría. Se sentó y revisó las pilas del control remoto. Encendió el televisor en un canal tranquilo y lo dejó en silencio, dejando que el movimiento de las imágenes le hiciera compañía sin ruido. Cuando el teléfono vibró de nuevo cerca de las 10, sintió un sobresalto, pero era solo una alerta del calendario que no recordaba haber puesto. ¿Ensayo de Meredith? Parpadeó y la descartó. Recordó a Meredith de niña, sosteniendo una corona de papel, corriendo por el jardín mientras Marge fingía ser la reina de los pasteles. Intentó aferrarse a esa versión de ella, porque la actual le parecía lejana, siempre ocupada, siempre con un teléfono en la mano como si fuera más importante que una conversación. No la culpaba, el mundo había cambiado, y él iba demasiado lento para alcanzarlo. A las 11 apagó las luces y fue con cuidado al dormitorio. Dejó lista la ropa para la mañana, una camisa planchada, su viejo cinturón marrón y el reloj que le había regalado el señor Pierce, grabado por cada tornillo alineado. Sonrió un poco y lo colocó sobre la cómoda. Antes de acostarse revisó la cerradura de la puerta 2 veces, y una más por costumbre. En la oscuridad susurró, mañana estará bien. La mañana llegó rápido. A las 5 se levantó, se lavó la cara, se afeitó con manos firmes y se vistió. Preparó tostadas, hizo café y comió despacio, ahorrando energía. A las 8 salió al porche para barrer. Una brisa movía las hojas con un murmullo suave. Arregló la luz del porche que parpadeaba y la probó encendiéndola y apagándola. Suficiente. Sacó las sillas plegables del cobertizo y las limpió con una toalla vieja. A las 10 dio un breve paseo por la manzana para evitar que se le entumecieran las piernas. El perro de un vecino ladró y luego se calmó. Al regresar, colocó una jarra de agua y varios vasos sobre el mostrador. Puso el cuchillo para el pastel al alcance y despejó un espacio en la mesa para la caja que traería un Eunice. Miró el reloj, 12:17. Se sentó y respiró despacio,
de forma constante. No quería parecer demasiado ansioso cuando llegaran, pero no podía dejar de mirar la ventana. A las 2:42 escuchó un motor y se levantó demasiado rápido, su rodilla se quejó, pero se sostuvo en la silla. Se oyó cerrarse la puerta del coche, voces acercándose, pasos. Abrió la puerta antes de que tocaran. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Eunice con una sonrisa ensayada, sosteniendo una caja de pastelería. Frank asintió, el teléfono aún en la mano. Meredith entró detrás de ellos con una chaqueta impecable, los ojos recorriendo la habitación, seguida de Quentin, que llevaba una bolsa de regalo. «Abuelo», dijo Meredith, rápida y sin emoción, y le dio un abrazo que tocó más sus hombros que su corazón. G forzó una sonrisa tranquila. «Entren», dijo, dando un paso atrás. Tomó con cuidado la caja del pastel y la colocó en el espacio despejado. «Huele bien». «Es de Patterson's», dijo Eunice, quitándose las gafas de sol. «Tenían descuento hoy». Frank añadió, el estacionamiento fue un caos, como si fuera parte del saludo. Quentin le entregó a G la bolsa de regalo, ligera como el aire, y dijo, de parte de los dos. Meredith revisó su teléfono y lo guardó en el bolsillo con un suspiro. G señaló las sillas. «Siéntense. Hice café. El agua está ahí». Miró a Meredith, buscando un pequeño puente. «¿Cómo va esa certificación?» Ella se encogió de hombros. «Bien. Los resultados la próxima semana». «Eso es bueno», dijo él, asintiendo. «Siempre terminas lo que empiezas». Ella no respondió, solo se sentó con los brazos cruzados, los ojos recorriendo la habitación como si la evaluara. El aire se sentía ordenado pero frágil, como una pila de platos que podría volcarse con un movimiento descuidado. G trató de mantener todo suave, simple, estable. Era su cumpleaños, después de todo, y quería que pasara sin grietas. Se sentaron juntos alrededor de la mesa, pero el silencio se aferraba al aire más pesado que el polvo. Eunice abrió la caja del pastel, sacando la obra maestra de glaseado de chocolate como si fuera una tarea más por completar. Frank se sirvió café sin apartar la vista del teléfono. Meredith también deslizaba el dedo por la pantalla, su atención en otro lugar. G se sentó en la cabecera de la mesa, sonriendo levemente, con las manos cruzadas ordenadamente frente a él. «Se ve maravilloso», dijo, tratando de sonar alegre. 76 no está tan mal, ¿verdad? Nadie rió. Solo Quentin sonrió con educación. «Se mantiene muy bien, señor». «Gracias, hijo», dijo G con calidez, apreciando el pequeño gesto. Eunice encendió las velas, cada llama reflejándose en los ojos de su padre. «Pide un deseo, papá». Los miró a todos por un momento. Su corazón susurró el mismo deseo de cada año, solo un día de calidez, un día que se sintiera como familia otra vez. Sopló las velas. El humo se elevó lentamente, disolviéndose en la luz del techo. «Feliz cumpleaños», dijeron todos a la vez, sus voces sin ritmo. Meredith aplaudió 2 veces, mirando su reloj. «¿Podemos cortarlo? Tengo que irme pronto». G asintió, ocultando la pequeña punzada que sus palabras dejaron. «Por supuesto, cariño». Eunice cortó el pastel rápidamente, repartiendo trozos desiguales. El cuchillo raspó el plato. G tomó su porción y comió en silencio. Estaba bueno, dulce, suave, pero se sentía vacío. Entonces, comenzó, «¿Cómo han estado todos?» Frank murmuró algo sobre el trabajo. Quentin dijo que su coche necesitaba reparaciones. Meredith solo se encogió de hombros. Nadie preguntó cómo había estado él. El reloj de la cocina marcaba los segundos, llenando el silencio entre frases. Después de un rato, Eunice miró alrededor de la habitación, con una expresión ligeramente irritada. «Papá, deberías pensar seriamente en vender esta casa».
Es demasiado grande para ti. G se quedó quieto un segundo, luego forzó una sonrisa delgada. No es demasiado grande. Solo vieja. Como yo. Exactamente, dijo ella. Podrías mudarte a algo más pequeño. Tal vez un apartamento cerca de nosotros. Sería más fácil cuidarte. Frank levantó la vista del teléfono. Y menos trabajo para ti, ¿verdad?, añadió con naturalidad, bebiendo café. La forma en que lo dijo hizo que G se sintiera como una carga. Me gusta aquí, respondió en voz baja. Tu madre amaba esta casa. Unice suspiró. Papá, mamá se fue hace años. No puedes seguir aferrándote a todo. Bajó la mirada hacia su pastel, fingiendo concentrarse en él. Hay cosas que vale la pena conservar. Meredith exhaló ruidosamente, como si el tema la aburriera. Solo decimos que tendría sentido, murmuró. Estás aquí solo. No es seguro. G la miró, su nieta, la misma a la que había cargado en sus hombros en las ferias, la que solía dibujarle tarjetas de cumpleaños con corazones y letras temblorosas. Ahora no podía mirarlo a los ojos por más de un segundo. He sabido arreglármelas, dijo. Si alguna vez necesito ayuda, la pediré. No lo harás, respondió Unice con dureza. Las palabras cayeron pesadas. Quiso decir algo, pero la garganta se le secó. La risa de la señora Belch se escuchó a lo lejos, desde el otro lado de la calle, debía estar al teléfono. Ese sonido distante se sentía más cálido que la habitación en la que estaba. Disfrutemos el pastel, dijo G con suavidad. Es tu cumpleaños, recordó Quentin, tratando de cambiar el ambiente. ¿Tal vez podamos tomar una foto? G sonrió débilmente. Sería bonito. Se reunieron alrededor de la mesa, posando sin ganas mientras Unice levantaba su teléfono. Digan patata, dijo sin emoción. Flash. Meredith ya se estaba girando antes de que la foto se guardara. G parpadeó, viendo puntos de luz por el destello al volver a sentarse. ¿Estás bien, papá?, preguntó Unice, mirándolo. Solo un poco mareado, respondió. Quizás demasiada emoción para un viejo. Intentó reír. Nadie lo acompañó. Pasaron unos minutos, y pronto Frank se levantó, mirando su reloj. Deberíamos irnos si queremos evitar el tráfico. ¿Ya?, preguntó G, aunque sabía la respuesta. Meredith tiene planes, dijo Unice. No podemos quedarnos mucho. Él asintió lentamente. Entiendo. Recogieron todo rápidamente, demasiado rápido, tirando servilletas y trozos de pastel a medio comer al cubo de basura. La habitación se sentía más vacía con cada pequeño sonido de preparación. G los acompañó hasta la puerta, las manos temblándole ligeramente por la edad y algo más profundo, una decepción que no quería nombrar. Gracias por venir, dijo con voz calmada pero frágil. Significó mucho. Por supuesto, papá, dijo Unice, besándole la mejilla suavemente. Meredith lo abrazó otra vez, solo un breve toque en el hombro. Adiós, abuelo. Quentin fue el último en salir. Miró a G y dudó un momento. Cuídese, señor, dijo con sinceridad, y hubo un destello de bondad en sus ojos. Cuando la puerta se cerró y el motor del coche se desvaneció por la calle ELM, G permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El silencio volvió, suave, espeso, pesado. Caminó de regreso a la mesa, donde el pastel a medio comer aún estaba junto a la foto de Marge. Bueno, Marge, dijo en voz baja, llegamos a los 76. Sonrió con tristeza, ese tipo de sonrisa nacida del amor y la soledad entrelazados. Después de que se fueron, la casa se sintió más pesada que antes, como si su ausencia hubiera dejado un eco detrás. G se quedó de pie junto a la mesa un rato, mirando las migas, las tazas de café a medio llenar enfriándose. El silencio era afilado,
le apretaba los oídos hasta que incluso su propio latido sonó demasiado fuerte. Empezó a limpiar despacio, un plato a la vez, como arrastrando la única tarea que le quedaba del día. Guardó el pastel sobrante en la nevera, limpió la mesa y dobló cuidadosamente las servilletas aunque nadie volvería a usarlas. La foto de Marge seguía en el borde de la mesa, observándolo en silencio. Vinieron, Marge, susurró. Eso es algo, ¿no? Esbozó una sonrisa cansada. No se quedaron mucho, pero se acordaron. Tomó la foto y la devolvió a la repisa, dando un golpecito leve al vidrio. Tú lo habrías manejado mejor. La luz de la tarde se apagaba rápido, con vetas de naranja suave deslizándose por las cortinas. Se dirigió al pequeño armario junto al pasillo donde guardaba sus documentos viejos, papeles de la pensión y algunos sobres que rara vez tocaba. Abrió el cajón para buscar un sobre de recibos que pensaba ordenar. Dentro, metido entre papeles, había un billete de lotería. Frunció el ceño. ¿Qué es esto?, murmuró. Recordó haberlo comprado semanas atrás en la gasolinera cuando fue por leche. El cajero le había dicho, ¿por qué no prueba su suerte, viejo? Lo había olvidado por completo. El sorteo había sido anoche, pensó. En el mostrador estaba el periódico de la mañana, doblado donde lo había dejado. Lo acercó y encontró los números impresos en una esquina. Entrecerró los ojos mientras los comparaba uno por uno. 14, 26, 35, 42, 49 y 12. El corazón le dio un vuelco. Cada uno coincidía. Parpadeó otra vez, frotándose los ojos para asegurarse de que no lo imaginaba. No, no, eso no puede ser. Comprobó 2 veces más, ya con las manos temblándole. Los números eran correctos. Se dejó caer en la silla, mirando el billete como si estuviera hecho de fuego. Marge, susurró con la voz temblorosa, lo logramos. Soltó una risa entrecortada, mezcla de incredulidad y shock. Se levantó, paseó una vez por la cocina y volvió a sentarse. Debería llamar a un Unice, dijo en voz baja. No, espera, aún no. La mente le corría con posibilidades, qué hacer, a quién contárselo, cómo cobrarlo siquiera. Miró el calendario del refrigerador. Mañana era lunes, la oficina estaría abierta. A primera hora, se dijo. Guardó el billete en un sobre viejo y lo metió en el bolsillo de su chaqueta, colgándola cuidadosamente junto a la puerta. Luego volvió a sentarse, quedando un largo rato mirando la nada. Al anochecer, las farolas de la calle parpadearon al encenderse. El Buick de la señora Belch rodó despacio hasta su entrada. A lo lejos, un perro ladró 2 veces. G preparó té y se sentó junto a la ventana, con el corazón todavía golpeando. Quería contárselo a alguien, pero no había a quien llamar. Quizá, pensó, era mejor así, por ahora. Se acostó más tarde de lo habitual, con la idea del billete manteniéndolo despierto. Imaginó lo que habría dicho Marge. Probablemente que era el destino, un pequeño regalo por todos esos años de soledad. Sonrió tenuemente en la oscuridad. Quizá tengas razón, susurró. Quizá esta sea nuestra segunda oportunidad. A la mañana siguiente, la luz se filtró por las persianas. G despertó antes que de costumbre, sintiendo una chispa extraña de energía. Se lavó, se puso de nuevo la camisa planchada y comprobó el bolsillo de la chaqueta. El billete seguía allí. Hizo café, con las manos firmes y el corazón más ligero. Alrededor de las 9, llamó a la oficina de la lotería para confirmar los números. El hombre al otro lado hizo una pausa antes de hablar. Señor, esos son los números ganadores. Felicidades. G exhaló despacio, apretando el teléfono. Gracias, dijo en voz baja. Muchas gracias. Le dijeron que acudiera con identificación y el billete para iniciar el proceso de cobro.
Colgó y se quedó quieto un momento, dejando que le calara. Había ganado. Después de 76 años de días pequeños y tardes tranquilas, había ganado de verdad. Tomó la foto de Marge otra vez, sosteniéndola cerca. Parece que al final nos mudamos, dijo suavemente. Planeaba tomar un taxi al centro después de almorzar, pero antes de que pudiera, sonó de nuevo el teléfono. Era un Unice. Papá, me dejé mis gafas de sol en tu casa. Meredith pasará a recogerlas, dijo con prisa. Anda haciendo recados por ahí cerca. G sonrió débilmente. De acuerdo, cariño. Dile que no se apure. Gracias, dijo ella, y colgó antes de que él pudiera añadir nada más. Miró una vez más el billete, doblado con pulcritud en el sobre, y lo dejó sobre la encimera. No lo pensó dos veces, estaba seguro ahí, creyó. A la media hora, llamaron a la puerta. G la abrió con una sonrisa. Buenos días, Meredith. Hola, abuelo, dijo ella, entrando sin esperar. Miró alrededor con rapidez. Mamá dijo que sus gafas están aquí. Deben estar en la mesa, junto a la caja del pastel, indicó él, señalando. Ella las encontró, las guardó en su bolso y entonces notó el sobre abierto junto a la encimera. ¿Qué es eso?, preguntó con naturalidad. Solo papeles, respondió G con ligereza. Facturas y esas cosas. ¿Todavía guardas facturas en papel?, dijo medio riéndose. Deberías pasar todo a online. Él soltó una risita suave. Soy demasiado viejo para esas cosas. Ella asintió, volviendo a mirar el teléfono. Bueno, me voy. Hoy el tráfico está horrible. Se giró para irse, pero se detuvo cuando sus ojos volvieron al sobre. La curiosidad la hizo mirar una vez más, lo justo para ver los números y la palabra «lottery» impresa. ¿Juegas a la lotería, abuelo?, preguntó. De vez en cuando, dijo él. ¿Por qué? Ella sonrió levemente. Solo preguntaba. Luego tomó su bolso y salió. Adiós, abuelo, dijo cerrando la puerta. G exhaló, sin darse cuenta de que su tono llevaba algo más afilado, algo que ya no alcanzaba a escuchar. Después de que Meredith se fue, G se sintió más ligero que en años. Se sentó junto a la ventana con su té, mirando el pequeño jardín, el trozo de césped que había recortado el día anterior. Pensó en lo que el dinero podría hacer: arreglar el techo, repintar el porche, quizá incluso hacer un último viaje al lago. Sonrió en silencio, imaginando la risa de Marge resonando de nuevo por la casa. Por primera vez en años, el silencio le pareció amable. Al mediodía sacó su cuaderno y empezó a listar cosas que quería hacer: reparar la valla, comprar un calefactor nuevo, donar a la iglesia. Incluso escribió: llamar a un Unice para cenar, al final. Quería sorprenderlos a todos como Dios manda cuando llegara el dinero. No quería contarlo ahora, quería demostrarlo. El día transcurrió en ritmos pequeños y suaves. Al caer la tarde, el sol se hundió y él estaba en la sala leyendo el periódico cuando oyó neumáticos sobre la grava otra vez. Otro golpe en la puerta, seco e impaciente. La abrió, sorprendido al ver a Meredith. Llevaba el gesto tenso, el teléfono apretado en la mano. Hola, abuelo, dijo rápido. ¿Puedo pasar? Claro, respondió él, haciéndose a un lado. Ella entró a toda prisa, con la mirada recorriendo la casa como buscando algo. ¿Se lo dijiste a alguien, lo del billete de lotería?, soltó de repente. G parpadeó. ¿Qué? Lo vi, abuelo. Vi los números. Son los ganadores, ¿verdad? Su tono había cambiado, ya no era casual ni burlón. Era cortante, exigente. G vaciló. No deberías mirar mis cosas, Meredith. No estaba husmeando, chasqueó. Estaba ahí mismo. No deberías dejar algo tan importante a la vista.
G suspiró y se sentó despacio. Sí, gané. Pero aún no lo he cobrado. Los ojos de Meredith se abrieron un poco. ¿Cuánto? Lo suficiente, dijo simplemente. Lo suficiente para facilitar la vida. Ella dio un paso más. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Él esbozó una sonrisa leve. No lo he decidido. Quizá arreglar la casa. Quizá hacer un viaje. Ella frunció el ceño. No hablas en serio. Abuelo, no puedes seguir en este sitio viejo. Deberías dárselo a mamá, ella sabrá qué hacer con el dinero. G la miró con atención. El dinero es mío, Meredith. Lo sé, pero, empezó, ya paseándose, eres mayor. No necesitas mucho. Mamá te ha cuidado durante años, ¿no crees que merece algo a cambio? Ha hecho lo que haría cualquier hija, dijo con suavidad. Y se lo agradezco. Pero esto es algo que quiero decidir yo. Estás siendo terco, dijo Meredith, alzando la voz. Podrías ayudarnos, ayudar a la familia. Pienso hacerlo, respondió con calma. Pero no regalándolo antes siquiera de cobrarlo. Ella cruzó los brazos, mirándolo con dureza. Lo vas a desperdiciar. ¿En qué, Meredith? ¿En comida, medicina, un techo nuevo? No, en tonterías, disparó. Ni siquiera sales a ningún lado, no necesitas tanto dinero. El corazón de G se hundió al darse cuenta de lo rápido que había cambiado su tono. Era la misma nieta que antes le horneaba galletas, que se dormía en su regazo viendo películas. Ahora sus ojos estaban llenos de otra cosa, frustración, quizá codicia. Meredith, dijo con suavidad, estás hablando como alguien a quien no reconozco. Ella apartó la mirada, con la mandíbula tensa. No estás siendo justo, murmuró. Ya viviste tu vida. Solo digo que podrías facilitarle las cosas a mamá y a papá. ¿Y a ti? Preguntó él con delicadeza. Ella se quedó inmóvil y luego puso los ojos en blanco. Da igual. Solo intento ayudar. G se puso de pie despacio. Sé que lo crees. Pero la ayuda no viene con enojo. Ella se volvió hacia la encimera de repente, con la vista clavada en la chaqueta donde había estado el sobre. ¿Dónde está ahora? Lo puse en un lugar seguro, dijo con firmeza. No te preocupes por eso. Dio un paso hacia él, con la voz afilada. Abuelo, ni siquiera entiendes lo peligroso que es guardar cosas así en efectivo en este barrio, ¿y si alguien entra? Nadie lo hará, respondió en voz baja. Y no es efectivo. Es un billete. Entonces déjamelo a mí hasta que lo cobres, dijo. Yo lo mantendré a salvo. Él negó con la cabeza. No, Meredith. ¿Por qué no? Soltó. Porque es mío, dijo, sereno pero firme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una línea que ninguno de los dos podía cruzar. El rostro de Meredith se endureció. No confías en mí, dijo con amargura. Confío en ti, respondió él en voz baja, pero también sé cómo cambia la gente cuando hay dinero de por medio. Eso no es justo, susurró ella. Él no contestó. El silencio se estiró hasta que ella resopló, tomó su bolso y dijo, bien. Haz lo que quieras. Avanzó hacia la puerta con paso furioso y, al abrirla, miró atrás, te vas a arrepentir, abuelo. La puerta se cerró de golpe. G permaneció quieto mucho tiempo, con el corazón pesado y tembloroso. Caminó hasta la foto de Marge, tocó el marco. Tú sabrías qué decir, murmuró. Nunca fui bueno con la ira. Miró hacia la ventana, afuera, el cielo se había oscurecido y empezó a caer una lluvia suave que repiqueteaba contra el vidrio. Se sentó, con las manos entrelazadas, intentando calmarse. No sabía que la pequeña grieta de ese momento, la ira, la sospecha, estaba a punto de abrirse mucho más de lo que podía imaginar.
Esa noche G casi no durmió. La conversación se repetía una y otra vez en su cabeza, la voz afilada de Meredith, sus palabras atravesándolo. No recordaba que alguna vez le hubiera hablado así. Cuando llegó la mañana, la lluvia había cesado, pero la casa seguía fría. Se movía más lento que de costumbre, con las articulaciones doliéndole más que en semanas. Preparó café, pero el olor no lo reconfortó. Miró la chaqueta colgada junto a la puerta, el billete seguía a salvo dentro. Acarició el bolsillo con suavidad y susurró, «Está bien, Marge. Nadie nos puede quitar esto». Decidió que iría por la tarde a la oficina de lotería para presentar el cobro, pero antes de terminar el café llamaron de nuevo a la puerta. Frunció el ceño, era demasiado temprano para la señora Belch o el cartero. Al abrir, Meredith estaba otra vez allí, el gesto tenso y una sonrisa forzada. «Buenos días, abuelo», dijo entrando sin esperar invitación. «Quería disculparme por lo de ayer». Su tono sonaba ensayado. G asintió despacio. «Es amable de tu parte». «Siéntate, ¿café?» «Claro», respondió rápido. Él le sirvió una taza y la dejó frente a ella. Meredith no dejaba de mirar la chaqueta junto a la puerta. «Mamá me pidió que te revisara», añadió, intentando sonar casual. «No respondiste sus llamadas». «El teléfono estaba cargando», dijo simplemente. «Iba a llamar después de comer». Ella asintió, tamborileando los dedos en la mesa. «Vas a cobrar el billete hoy, ¿verdad?» «Sí», dijo él. «Ayer llamé a la oficina. Me dijeron que llevara identificación». «Bien», dijo ella. «Mejor acabar con eso». Intentó sonreír de nuevo, pero la sonrisa se veía tensa. G bebió su café en silencio. El aire se sentía pesado. Meredith se movió inquieta en la silla. «Sabes», empezó con cuidado, «mamá ha tenido mucho estrés últimamente. Facturas, reparaciones de la casa, todo. Si le das algo del dinero, de verdad la ayudaría». «Ya veremos», dijo G con calma. «Primero tengo que terminar el papeleo». Ella se inclinó hacia adelante. «¿Pero se lo vas a dar? ¿No piensas quedártelo todo?» «Haré lo que me parezca correcto», dijo con voz suave pero firme. «Eso habría querido Marge». Meredith soltó una risita incrédula. «La abuela ya no está, abuelo. Tienes que pensar en los vivos». G alzó la mirada, serena pero firme. «Ella se fue, sí. Pero sus valores no». Meredith apartó la vista, apretando los labios. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. «Solo estás siendo terco», murmuró. «Crees que todos van tras tu dinero». «Creo que todos lo cuentan demasiado rápido», dijo él suavemente. Ella se levantó de golpe. «No tengo tiempo para esto». Caminó hacia la chaqueta. «Aquí lo guardas». «Meredith, déjalo», dijo G, levantándose. Ella lo ignoró y metió la mano en el bolsillo. Él le sujetó la muñeca con suavidad pero con firmeza. «Basta», dijo en voz baja. «Has cruzado el límite». «Solo estoy mirando», chistó, intentando soltarse. «No confías en mí, ¿verdad?» «No se trata de confianza», dijo él. «Se trata de respeto». «Respeto», repitió con amargura. «¿Crees que guardártelo todo es respeto? Eres egoísta, abuelo». «Meredith», dijo con suavidad, suplicante ahora, «no hagas esto». Pero ella arrancó la chaqueta del colgador y hurgó en el bolsillo hasta que él sobrecayó al suelo. «Devuélvelo», dijo G, con la voz temblorosa. Ella se agachó para recogerlo, pero la mano de él volvió a sujetarla. «Por favor», dijo, con la voz quebrada. «No». Ella se quedó helada un segundo, los ojos ardiéndole de frustración. Luego, en un movimiento brusco, tiró del brazo con fuerza y lo empujó. Él trastabilló y golpeó con la espalda en el borde de la mesa.
Deja de tratarme como a una niña, gritó. El sonido fue agudo, resonando en la cocina pequeña. G se sostuvo, una mano aferrada a la silla. No entiendes lo que haces, dijo en voz baja. Lo entiendo perfectamente, respondió ella, apretando el sobre contra el pecho. Lo vas a desperdiciar. Te vas a morir y mamá tendrá que hacerse cargo de todo. Solo me adelanto. Esa no es tu decisión, dijo él, avanzando despacio. Déjalo, Meredith. No, soltó ella, dando un paso atrás. Ya no puedes controlarlo todo. Él extendió la mano, no con ira, sino con desesperación por impedir que se marchara. Meredith, por favor. Ella giró bruscamente, el brazo salió disparado para empujarlo otra vez, pero esta vez la mano le alcanzó la cara. El sonido fue súbito, seco, definitivo. G se quedó inmóvil. La habitación enmudeció. Los ojos de ella se agrandaron al instante, consciente de lo que había hecho. Abuelo, él se tocó la mejilla lentamente, la piel ardiendo bajo los dedos. La miró, no con rabia, sino con una tristeza tan honda que silenció el aire. Marge tenía razón, susurró. Deberíamos habernos mudado más cerca. El labio de Meredith tembló, pero no dijo nada. Dejó el sobre la mesa, se volvió y huyó hacia la puerta. El portazo sacudió la casa. G permaneció allí un largo momento, respirando a golpes. Luego se sentó, la silla crujiendo bajo su peso. Miró el sobre, aún donde ella lo había dejado. No lo recogió de inmediato. Lo contempló, mientras el silencio le caía encima como una manta pesada. La mano le tembló levemente cuando susurró, «Te equivocaste, Marge». Pensé que aún les importaba. Se limpió la mejilla despacio, tomó el sobre y lo guardó de nuevo en la chaqueta. Su reflejo en la ventana parecía más viejo que nunca. Durante mucho tiempo, G se quedó sentado, mirando su reflejo en el cristal oscurecido. El escozor de la mejilla se fue apagando, pero el dolor del corazón siguió punzante. La casa volvió a estar en silencio, demasiado silencio. Aún oía la voz de Meredith en su cabeza, pesada y cruda, resonando por cada habitación. Se levantó despacio, el cuerpo rígido, la respiración irregular. Caminó hasta la repisa, tomó la foto de Marge y la abrazó. «Me dirías que no me enfade», susurró, con la voz rota. «Me dirías que es joven, que algún día entenderá». Devolvió la foto con cuidado al estante. «Pero, Marge, me pegó». Las palabras apenas salieron, temblando en el aire. Sintió su peso, como si decirlas las hiciera reales. Miró la pequeña sala, la silla en la que ella se sentaba, las cortinas descoloridas que ella eligió, la alfombra que compraron hace 40 años. Cada rincón era un recuerdo y, de pronto, la casa se le hizo demasiado pequeña para contenerlos. Fue al dormitorio, sacó una maleta vieja de debajo de la cama y la abrió sobre la colcha. La cremallera estaba dura por los años de polvo. Empacó despacio, unas camisas, su viejo jersey de lana, el reloj y la foto de Marge envuelta en un pañuelo. Cuando terminó, echó una última mirada a la habitación. «Creo que ya esperé suficiente», dijo en voz baja. Se puso el abrigo, guardó el sobre en el bolsillo interior y tomó la maleta. Al salir, se detuvo en el umbral y miró atrás. La silla junto a la ventana atrapó su atención y sonrió apenas. «Adiós, viejo amigo», murmuró. Luego salió al aire frío de la mañana. El cielo estaba gris, con nubes bajas como una tapa sobre el pueblo. La calle estaba quieta, salvo por la señora Belch regando las plantas del porche. Ella vio la maleta al instante. «¿Se va a alguna parte, G?», preguntó. Él asintió, intentando sonreír. «Solo un viajecito». «¿En su cumpleaños?», dijo, sorprendida. «Pues feliz cumpleaños atrasado». «Gracias, señora Belch», respondió con amabilidad. «No deje que tal NSarse mientras no esté». «Ni soñarlo»,
dijo ella con una risita. Él saludó con la mano y echó a andar por la calle, la grava crujiendo bajo sus zapatos. El camino hasta la estación de autobuses le tomó más que antes. Le dolían las rodillas, pero no le importó. Cada paso se sentía como dejar algo atrás, algo pesado, algo que ya no le pertenecía. En la estación, compró un billete de ida a Portland. Pensó en ver el mar, quizá visitar el muelle antiguo donde él y Marge caminaron en su luna de miel. Se sentó en el banco, la maleta a sus pies, el billete apretado en una mano. Los pensamientos le flotaron, suaves y lentos. Cuando llegó el autobús, subió y se sentó junto a la ventana. El pueblo pasó ante sus ojos, los tejados conocidos, el pequeño restaurante, la oficina de cargas donde pasó media vida. Todo se veía más pequeño ahora. Llevó la mano al bolsillo donde estaba el sobre. «Lo hiciste bien, G», murmuró para sí. «De verdad lo hiciste». El autobús zumbó al dejar atrás Martensville. El trayecto fue silencioso, de ese silencio que no duele. Miró los campos que desfilaban, el horizonte extendiéndose sin fin. Cuando el autobús se detuvo para un descanso, bajó un momento a tomar aire. El viento olía limpio, a lluvia y a espacio abierto. Sonrió. Él no sabía aún qué haría, pero por primera vez en años, el futuro no le daba miedo. Tras unas horas, llegó al siguiente pueblo. Se bajó allí en lugar de continuar hacia Portland. Era más pequeño, más sencillo, unas pocas tiendas, un parque y un pequeño motel en las afueras. Se registró con su nombre, pagó en efectivo y se sentó en la cama, mirando el papel tapiz simple. Era un silencio distinto, no de soledad. Colocó la foto de Marge en la mesita de noche y susurró, «Estamos bien, ¿verdad?». Pasó los días siguientes caminando por el pequeño pueblo, hablando con desconocidos, comiendo en el restaurante local. Nadie lo conocía allí, y de algún modo eso le hacía respirar mejor. Por las tardes, se sentaba fuera del motel, viendo el sol esconderse tras las colinas, la luz dorada derramándose sobre la carretera vacía. Pensaba a veces en Meredith, en la ira en sus ojos, y se preguntaba si se arrepentía. Quería creer que sí. Quería creer que aún quedaba bondad en su corazón. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, se detuvo a mitad de frase y susurró, «Quizá le escriba una carta». No quería venganza ni aferrarse al dolor. Solo quería paz. Dobló una hoja de papel y escribió, «Querida Meredith, la vida es más larga que la ira. Lo comprenderás algún día». La guardó en el bolsillo de su chaqueta junto al billete, con el corazón finalmente en calma. Miró por la ventana y sonrió levemente. «¿Ves, Marge?», dijo con suavidad. «Me fui, pero no perdí». A la mañana siguiente, G despertó temprano, sintiéndose descansado por primera vez en años. La pequeña habitación del motel olía ligeramente a café del restaurante de al lado. Se vistió con pulcritud, peinó su fino cabello gris y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos seguían cansados, pero había algo distinto en ellos, una calma silenciosa, quizá paz. Guardó cuidadosamente la foto de Marge en el bolsillo del abrigo, comprobó que el billete seguía seguro y salió. El cielo sobre el pequeño pueblo era de un azul pálido, de esos que prometen calor más tarde. El paseo hasta la oficina de lotería fue corto, solo unas cuadras. El edificio no era elegante, apenas una construcción de ladrillo con puertas de vidrio limpias. Dentro, el aire olía a papel y tinta. Una joven en el mostrador levantó la vista del ordenador y sonrió con cortesía. «Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarle?». Él carraspeó. «Creo que tengo un billete ganador». Sus ojos se agrandaron un poco. «Eso es maravilloso, ¿puedo verlo?». Le entregó el sobredoblado con manos firmes. Ella tecleó los números con rapidez y precisión. Cuando levantó la vista, su sonrisa era más amplia. «Felicidades, señor Upton. Los números coinciden a la perfección. Es usted el ganador del premio mayor». G exhaló,
sintiendo cómo se le disolvían las tensiones de los hombros. Gracias, dijo en voz baja. Aún no parece real. Lo será pronto, respondió amablemente. Si puede llenar este formulario, comenzaremos el proceso. Los fondos se transfieren después de la verificación. Asintió, escribiendo con cuidado su nombre y datos. Al terminar, ella le entregó un pequeño recibo de confirmación. Guárdelo bien, dijo. Lo contactaremos en unos días para los arreglos finales. Lo haré, respondió él, sonriendo levemente. Gracias por su ayuda. Al salir del edificio, la luz del sol lo bañó por completo. El mundo de pronto se veía más nítido, los colores más vivos, el aire más ligero. Caminó despacio por la calle, el papel cálido en su bolsillo. En el restaurante pidió un desayuno sencillo, huevos, tostadas y café negro. Cuando la camarera le sirvió la comida, sonrió. Parece un hombre que acaba de recibir buenas noticias. Él rió suavemente. Tal vez sí. Me alegro por usted, dijo ella, dándole una palmada ligera a la mesa antes de irse. G comió despacio, saboreando cada bocado. No pensaba tanto en el dinero como en lo que significaba, una oportunidad de hacer algo bueno, algo duradero. Después del desayuno, caminó hasta una pequeña oficina inmobiliaria cercana. Un hombre amable con un suéter marrón lo recibió. ¿Busca comprar, señor? Aún no del todo, dijo G, solo mirando. Tal vez algo pequeño. Tranquilo. El hombre asintió. Tenemos algunas propiedades así, ¿quiere ver fotos? G miró el tablero de exhibición. Sus ojos se detuvieron en una pequeña cabaña junto a un lago, rodeada de árboles. Esa, dijo, señalando. ¿Qué tan lejos está de aquí? A 1 hora en coche, respondió el hombre. Lleva tiempo en venta. Necesita arreglos, pero es un lugar tranquilo. G sonrió suavemente. Tranquilo suena perfecto. No firmó nada, solo tomó la dirección escrita en un papel. Al salir, el viento le rozó el rostro. Caminó de regreso al motel con pasos ligeros y firmes. Esa tarde, se sentó en el banco de afuera, observando la calle. Niños jugaban en el parque, una pareja discutía suavemente sobre la compra, y un perro callejero pasó caminando. La vida se movía a su propio ritmo pausado, y por primera vez en mucho tiempo, él sentía que volvía a formar parte de ella. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de naranja y rosa, abrió su cuaderno y empezó otra carta, esta vez para Ununice. Querida Ununice, he decidido hacer un pequeño viaje y despejar mi mente. No te preocupes por mí. Estoy bien. Por favor dile a Meredith que la quiero, aunque ahora no lo crea. Se detuvo un momento y añadió, el dinero está a salvo, pero no es lo importante. Lo importante es recordar quiénes éramos antes de que las cosas se complicaran. Dobló la nota y la colocó junto a la foto de Marge. Esa noche soñó con ella, de pie junto al lago, con su vestido amarillo, sonriéndole con la misma calidez de siempre. Lo hiciste bien, G, le dijo en el sueño. Mantienes el corazón blando. Despertó con lágrimas en las mejillas, pero no eran de dolor. Eran de alivio. Comprendió que no odiaba a Meredith ni resentía a Ununice. Solo quería que aprendieran lo que realmente significaba amar antes de que el tiempo se acabara. A la mañana siguiente, dejó el motel, agradeció al recepcionista y tomó un taxi hasta la dirección de la cabaña del lago. El viaje fue tranquilo, la carretera serpenteando entre campos y bosques. Cuando el taxi se detuvo, G bajó lentamente. La cabaña era vieja pero hermosa, pintura blanca descascarada, flores silvestres creciendo a lo largo de la valla, el lago brillando justo más allá de los árboles. Respiró hondo y sonrió. Marge, dijo con ternura, creo que hemos vuelto a encontrar un hogar. La cabaña era pequeña, solo 2 habitaciones y un porche que daba al lago, pero para G era como si el mundo por fin hubiera dejado de correr. El agente le entregó las llaves unos días después,
cuando la compra se completó, la pagó en silencio, por completo, sin contarle a nadie. El lugar olía a pino y polvo, el aire más fresco que en el pueblo. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el viento barriera el olor del abandono. Colocó de nuevo la foto de Marge en la repisa, igual que en su antigua casa. Bueno, Marge, dijo con voz suave, mirando a su alrededor, siempre quisiste estar cerca del agua. Pasó los primeros días limpiando, arreglando y restaurando lo que pudo. Reparó el techo donde goteaba la lluvia, engrasó las bisagras y fijó una tabla suelta del porche. Era un trabajo cansado, pero de ese que llena el silencio de propósito. Por las tardes, se sentaba afuera viendo cómo el lago se volvía dorado con el atardecer. Los patos se deslizaban por la superficie, y el aire olía a hierba mojada. A veces tarareaba una melodía antigua, una que Marge solía poner en la radio. La vida se volvió sencilla: desayuno al amanecer, una caminata al pueblo para comprar provisiones, una siesta después del almuerzo y té en el porche al atardecer. Ya no pensaba mucho en el dinero, permanecía intacto en el banco, esperando una razón que de verdad importara. Pensaba más en la paz, en el perdón, en la forma extraña en que el dolor aún podía llevar amor dentro. Una tarde, mientras recortaba el pequeño seto del sendero, un coche se detuvo junto a la valla. Entrecerró los ojos, el sol de frente, cuando una voz familiar llamó: «¿Papá?». Era un Unice. Ella bajó, con el rostro pálido, los ojos cansados y húmedos de emoción. «¿Me encontraste?», dijo él en voz baja, apoyado en la pequeña pala. «Claro que sí», respondió ella, con la voz quebrada. «Desapareciste. Nadie sabía a dónde fuiste». Él asintió lentamente. Necesitaba tiempo para pensar. Ella se acercó. «Podrías haber llamado». «Podría», dijo con dulzura, pero ya no quería discutir. Ella bajó la mirada, con la garganta apretada. «Meredith me contó lo que pasó». Él guardó silencio. La brisa susurró entre los dos. «Ha estado llorando durante días», continuó un Unice en voz suave. «Dice que no quiso hacerlo. Siente vergüenza». Los ojos de G cayeron al suelo. «La vergüenza pesa. No debería cargarla demasiado». «No suenas enfadado», dijo un Unice. «Lo estuve», admitió. «Pero la ira no construye nada. Solo quema lo que queda». Ella asintió, con los ojos llenos. Pensó que nunca la perdonarías. Él suspiró quedamente. «Es joven. La gente se equivoca cuando aún no entiende lo que es el amor». Miró hacia el lago, con el sol reflejándose en el agua. «Dile que está perdonada». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de un Unice. «¿De verdad lo dices?». «Claro», respondió. «La amé antes de que supiera caminar». «Un error no borra eso». Ella se secó los ojos con rapidez. «Quiere venir a verte». «Debe hacerlo», dijo con una sonrisa tenue. «Tráela el próximo fin de semana. Tomaremos té junto al agua. Quizá pastel, si prometes no comprarlo con descuento esta vez». Un Unice dejó escapar una risa débil. «No has cambiado». «Un poco», dijo él, mirando el lago. «Tal vez solo recordé quién solía ser». Ella observó la cabaña, las flores junto a la valla, los escalones reparados. «¿Hiciste todo esto tú solo?». «Me mantiene ocupado», dijo. «Me da algo que esperar». «Podrías haber tenido todo esto cerca de nosotros», murmuró. «Tal vez», respondió. «Pero a veces hay que irse para encontrar la calma que se perdió». Ella se acercó y lo abrazó, largo, cálido, tembloroso. Por un instante, él sintió el mismo consuelo de cuando ella era niña, antes de que la vida se afilara. «Te eché de menos, papá», susurró. «Yo también a ti, cariño». Al separarse, sus ojos cayeron en la foto de Marge a través de la ventana. A ella le habría encantado este lugar. «Le encanta», dijo simplemente.
Se quedaron allí un rato, con la brisa del lago acariciándoles el rostro, sin necesitar más palabras. Antes de irse, Ununice le tocó el brazo con suavidad. Se lo diré a Meridith, dijo. Dile que venga. Y dile, que sigue siendo mi niña. Cuando se marchó, G la observó hasta que el coche desapareció entre los árboles. Volvió a la cabaña con pasos lentos pero firmes. Dentro, la luz se había suavizado, dorada sobre las paredes. Se sentó junto a la ventana, mirando el brillo del lago. ¿Ves, Marge?, susurró, hasta el dolor puede curarse si lo dejas. Sonrió en silencio, la clase de sonrisa que nace de la paz ganada con dolor. Una semana después, G estaba en el porche a primera hora, el lago calmo como un espejo. La neblina flotaba sobre el agua, suave y plateada bajo el sol naciente. Bebía el café despacio, respirando la quietud. Cada mañana allí era una pequeña bendición, callada y compasiva. Escuchó el crujir de la grava en el camino y alzó la vista. Se acercaba un coche. El corazón le dio un golpe, pesado y esperanzado. El coche se detuvo junto a la valla, y Meridith bajó. Se veía distinta, más pálida, más callada, su seguridad habitual sustituida por la duda. Sostenía una pequeña bolsa de papel y no se movió al principio. G se puso en pie despacio, dejando la taza. Buenos días, dijo con suavidad. Meridith tragó saliva. Hola, abuelo. Las palabras salieron suaves, inciertas. Caminó hasta los escalones. ¿Mamá te dijo que quería venir? Me lo dijo, respondió él. Me alegra que hayas venido. Ella asintió, mirando el porche, las sillas, la puerta abierta detrás de él. Este lugar es hermoso, dijo en voz baja. ¿Te queda bien? Es paz, respondió. La paz es rara. Miró la bolsa de papel. Yo, traje algo. Se la tendió. Dentro había un pequeño pastel de limón, el que Marge solía hornear. Lo hice yo, dijo rápido, con la voz temblorosa. No es perfecto, pero lo intenté. G sonrió, sintiendo calidez en el pecho. Es perfecto, dijo. Señaló las sillas. Siéntate conmigo. Ella dudó, luego se sentó. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Los pájaros cantaban en los árboles, el lago centelleaba, el viento movía suavemente los juncos. Lo siento, dijo de pronto, rompiendo la calma. G se volvió hacia ella, sereno y paciente. Lo sé. No, negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sabes. No debí decir esas cosas. No debí tocarte. No sé qué me pasó. La culpa le quebró la voz. G no habló al instante. La miró, las manos de ella temblando en el regazo. Luego él puso su mano arrugada sobre las de ella. Te perdiste un momento, dijo con dulzura. Pero eso no significa que no puedas encontrar el camino otra vez. Ella se mordió el labio, conteniendo el llanto. Te hice daño. Sí, admitió él con suavidad. Pero te perdoné antes de que salieras de la casa. A ella se le sacudieron los hombros y soltó un sollozo. Pensé que me odiarías para siempre. Nunca podría odiarte, dijo en voz baja. Te amo desde el día en que naciste. Eso no cambia, pase lo que pase. Ella se cubrió el rostro, llorando abiertamente. Perdón, abuelo, susurró otra vez. G se levantó y se acercó, apoyando una mano en su hombro. Está bien, Meridith, dijo suave. La gente hace cosas terribles cuando tiene miedo. Pensaste que protegías a tu madre. Creíste que tenías razón. Pero olvidaste que el amor no es control. Es confianza. Ella asintió despacio, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. No merezco esta bondad. Entonces aprende a merecerla, respondió con ternura.
Para eso es el perdón, para darte otra oportunidad de hacerlo mejor. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Puedo venir a verte a veces? Claro, dijo sonriendo. Incluso te guardaré un trozo de pastel la próxima vez. Ella rió bajito entre lágrimas. ¿Todavía haces chistes? Siempre, dijo él, riendo también. Así sobreviven los viejos. La risa de ambos se mezcló con el chapoteo suave del lago. Durante un rato, se quedaron mirando cómo la luz se extendía por la superficie como oro líquido. Meredith apoyó la cabeza en su hombro. Te eché de menos, susurró. Yo también a ti, niña, respondió él con calidez. No dejes que el mundo te endurezca, ¿sí? Ella asintió despacio. No lo haré. Cuando llegó la hora de irse, se detuvo junto al coche y miró atrás. ¿Abuelo? Sí. Gracias, por seguir siendo tú. Él sonrió. No sé ser otro. Ella saludó con la mano y se fue, el coche perdiéndose por el camino angosto. G miró hasta que desapareció entre los árboles y volvió hacia el lago. El aire olía a limón y a luz de la mañana. Se sentó de nuevo, mirando el horizonte. ¿Ves, Marge?, susurró, volvió. Tal como dijiste. El viento rizó el agua en ondas suaves y, por primera vez en muchos años, G sintió que algo se aligeraba en su pecho, un peso que había cargado sin saberlo. Cerró los ojos y dejó que la paz se asentara. Los días siguientes fueron apacibles y serenos, llenos de pequeñas rutinas que dieron forma tranquila a su vida. Cada mañana, daba un paseo lento alrededor del lago, viendo cómo la niebla se levantaba de la superficie como un telón. El aire era nítido, el agua lo bastante clara como para reflejar el cielo. Después se detenía en el café del pueblo, donde la dueña, una mujer alegre llamada Claire, lo saludaba siempre con una sonrisa. ¿Lo de siempre, señor Upton?, preguntaba, y él asentía. Café, una tostada y un poco de conversación, nada más, nada menos. Los vecinos empezaron a reconocerlo como el señor amable del lago. Le gustaba así. Nadie allí sabía de la lotería. Para ellos, él era solo G, un jubilado al que le gustaban las mañanas tranquilas y la comida sencilla. Y eso era exactamente lo que quería. Una tarde entró en la ferretería local a comprar clavos y papel de lija. Al pagar, vio un pequeño tablón de anuncios junto a la puerta, folletos clavados en capas. Uno en particular le llamó la atención. Decía, recaudación para el centro comunitario, se necesitan reparaciones del techo. Se quedó un momento leyendo los detalles y sonrió para sí. Esa noche, se sentó a la mesa con su talonario y escribió una donación anónima, suficiente para cubrir las reparaciones y algo más. La selló en un sobre, la dirigió simplemente al Martinsville Community Center y la envió a la mañana siguiente. Se sintió bien, no por el dinero, sino porque por fin podía dar sin que nadie lo esperara. En las semanas siguientes, hizo lo mismo en silencio por otras causas, un refugio de animales con dificultades, la biblioteca que necesitaba libros nuevos, la dueña del café cuya hija empezaba la universidad. Nunca firmó con su nombre. No necesitaba agradecimientos. Le bastaba saber que un poco de la suerte que lo había encontrado estaba alcanzando también a otros. Una tarde, mientras estaba en el porche viendo la puesta de sol, un coche familiar entró de nuevo en la entrada. Esta vez eran Eunice y Meredith juntas. Bajaron despacio, ambas sonriendo. El corazón de G se elevó al verlas. Tan pronto de vuelta, bromeó. No podíamos mantenernos lejos, dijo Eunice. Meredith levantó una canasta de picnic. Trajimos la cena. Eso sí que es una sorpresa que me gusta, dijo G con una sonrisa. Pusieron la mesa afuera bajo la luz que se desvanecía, colocando sándwiches, fruta y una pequeña tarta de manzana. Los tres comieron juntos, y el silencio se llenó de una risa que había faltado durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, volvió a sentirse como familia.
Después de cenar, Ununice se recostó en la silla, mirando el lago. «Hiciste todo esto tú solo», dijo en voz baja. «La casa, el jardín, todo». «Me ayuda a mantenerme en movimiento», respondió él. «Las manos ociosas envejecen más rápido». Meredith sonrió tenuemente. «No pareces viejo, abuelo». «Es porque duermo más que ustedes dos juntas», dijo, y se rieron. Cuando la risa se apagó, Ununice lo miró con seriedad. «Nunca te di las gracias», dijo. «Por perdonarla a ella. Por perdonarnos». Él negó con la cabeza. «No hay nada que perdonar. A veces solo olvidamos cómo escuchar». Meredith bajó la mirada. «Aún me siento fatal por lo que hice». «Deberías», dijo con suavidad, «pero no para siempre. La culpa puede enseñarte algo si la dejas. Después, hay que soltarla». Ella asintió despacio, con los ojos vidriosos. El aire se enfrió al caer la tarde. Luciérnagas parpadeaban sobre la hierba, el sonido del lago era constante y suave. Ununice lo miró con curiosidad. «Papá, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué hiciste al final con ese billete?» G sonrió levemente. «Cobrarlo, por supuesto». «¿Y el dinero?» Bebió un sorbo de té antes de contestar. «Usé algo para comprar este lugar. El resto está encontrando su camino donde hace falta». «¿Lo regalaste?», preguntó Meredith, sorprendida. «La mayor parte», dijo. «No sentí que me perteneciera guardarlo. Sentí que me lo dieron para pasarlo a los demás». Ununice lo observó en silencio. «Siempre fuiste como mamá», susurró. Él sonrió. «Lo tomo como el mejor cumplido que me pueden dar». Se quedaron hasta que aparecieron las estrellas, la noche llena de sonidos suaves, grillos, el agua, el leve crujido del viento. Antes de irse, Meredith lo abrazó con fuerza, más tiempo que antes. «Volveré la próxima semana», dijo. «Más te vale», respondió él con una sonrisa. «Necesito a alguien que termine esta tarta». Rieron en voz baja. Cuando se marcharon, G se quedó en el porche mirando el cielo. Las estrellas estaban nítidas, esparcidas por la oscuridad como polvo de luz. Pensó en Marge, en su voz serena, en su manera de suavizar todo lo que tocaba. «Tenías razón, Marge», murmuró. No se trataba del billete. Se trataba de la gente. Se sentó en silencio hasta que la noche lo envolvió, con una pequeña sonrisa en el rostro, y la paz brillando en el lugar donde antes estaba la soledad. El otoño llegó en silencio al lago. Los árboles alrededor de la cabaña se volvieron dorados y rojizos, sus reflejos ondeando en la superficie quieta del agua. El aire se volvió más fresco, más nítido, pero a G le resultaba reconfortante. Cada día traía el ritmo suave que amaba, café al alba, un paseo por la orilla, unas palabras con Claire en el café y luego una tarde leyendo en el porche. Se había acostumbrado al sonido del viento entre los juncos, al crujido de los escalones bajo sus pantuflas, a la manera en que la luz del sol se demoraba un poco más sobre el agua antes de desvanecerse en el crepúsculo. Meredith y Ununice lo visitaban a menudo ahora, a veces juntas, a veces por separado. Siempre traían algo, sopa casera, libros, flores, y G siempre insistía en que se llevaran algo también, aunque fuera un frasco de miel del mercado o una historia de sus años jóvenes. La distancia que antes se extendía dolorosamente entre ellos había desaparecido, sustituida por un entendimiento callado que no necesitaba palabras. Una tarde, Meredith llegó sola, su coche entrando en la entrada justo cuando caían las primeras hojas de otoño. G estaba en el porche, tallando un pequeño pájaro de madera. Ella subió los escalones y sonrió. ¿Sigues con eso? Lleva su tiempo, dijo él, entornando los ojos para ver la madera. Como el perdón. Ella se sentó a su lado. Parece una paloma. Esa es la idea, dijo, apartando un rizo de madera. A Marge le encantaban. Decía que eran mensajeras de paz.
La extrañas de verdad, dijo Meredith en voz baja. Cada día, respondió. Pero extrañarla me recuerda que sigue conmigo de alguna manera. Meredith asintió despacio, mirando hacia el lago. Mamá dice que has estado ayudando a la gente. Las donaciones, las reparaciones, las cosas del pueblo, descubrieron que eras tú. G soltó una risa suave. Esperaba que no. Están agradecidos, dijo ella. Hablan de ti todo el tiempo en el café. Él se encogió de hombros con ligereza. Si necesitaban una historia, me alegra haber sido parte de una buena. Ella sonrió. De verdad no te importa el dinero, ¿verdad? El dinero no te mantiene caliente por la noche, dijo. La gente sí. Y los recuerdos. Ella bajó la vista, jugueteando con la manga. Sabes, he estado ayudando en el centro comunitario. Con las clases de lectura para niños. Los ojos de G se suavizaron. Eso es maravilloso. Pensé que si tú podías ayudar, yo también debía hacerlo, dijo. Quería que supieras que estoy intentando ser mejor. Él asintió, con voz amable. Ya lo eres. Ella lo miró con los ojos brillantes. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondió. Has aprendido lo que importa. Eso es todo lo que cualquiera puede esperar. Ella se recostó en su hombro. Eres un buen hombre, abuelo. Él sonrió levemente. Solo tuve una buena maestra, dijo, mirando la foto de Marge visible a través de la ventana. Se quedaron en silencio, escuchando caer las hojas a su alrededor. Cuando ella se fue más tarde, él saludó hasta que el coche desapareció, las luces traseras brillando suavemente en la carretera oscura. Luego entró y colocó la pequeña paloma de madera en la repisa, junto a la foto de Marge. Para ti, dijo en voz baja. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer, como siempre. El lago estaba cubierto por una fina niebla, brillando de rosa pálido con la llegada del día. Preparó café, se sentó junto a la ventana y vio despertar el mundo. Sus movimientos eran más lentos, las manos le temblaban más a menudo, pero aún había gracia en su manera de hacer las cosas, cuidadosa, deliberada, tranquila. Miró el cuaderno sobre la mesa, el que llenó con cartas que había escrito en esos meses, a Marge, a Eunice, a Meredith, incluso a sí mismo. Algunas las envió, otras las guardó. Abrió la última página y escribió una sola línea: si el amor se recuerda, entonces nada se pierde. Dejó el bolígrafo, dobló las gafas y sonrió. Afuera, el sol rompió las nubes, derramando oro sobre el lago. El viento trajo un leve olor a pino y el sonido del agua en la orilla. G se quedó quieto, siguiendo la luz con la mirada mientras danzaba sobre la superficie. Cuando Eunice y Meredith llegaron esa tarde, lo encontraron allí, sentado junto a la ventana, el café intacto pero el gesto en paz, como alguien que por fin había vuelto a casa. Meredith le tocó la mano con suavidad, las lágrimas cayendo en silencio. Parece feliz, susurró. Eunice asintió entre sus propias lágrimas. Lo está. En la repisa, junto a la foto de Marge, la pequeña paloma de madera atrapó la luz del sol, con las alas talladas brillando suavemente. Afuera, el lago relucía como un espejo, y el viento susurraba entre los árboles, un sonido casi como risa, casi como despedida. Pasaron semanas tras la partida silenciosa de G, pero la pequeña cabaña junto al lago nunca quedó muda. Se convirtió en un lugar del que la gente del pueblo hablaba en voz baja, casi con reverencia. Claire, del café, contaba a los recién llegados del señor amable que venía cada mañana con su café y una sonrisa, mientras la bibliotecaria conservaba una foto enmarcada de él en su escritorio, un regalo de Eunice, junto a una nota que decía: para quienes creen que la bondad nunca envejece. Meredith visitaba la cabaña a menudo. Ella y su madre decidieron no venderla. En su lugar, la dejaron tal como él la había dejado, los libros apilados con cuidado junto a la silla, la tetera en la cocina, la foto de Marge y la pequeña paloma de madera en la repisa. A veces,
Meredith se sentaba en su silla y leía en voz alta a la habitación silenciosa, tal como prometió hacer para los niños del centro comunitario. Otras veces traía flores, las ponía en la ventana y le hablaba en voz baja, como si aún estuviera sentado frente a ella. Tenías razón, abuelo, decía. No es el dinero. Es lo que haces con lo que te toca. Con el tiempo, la gente supo que muchas de las donaciones silenciosas que habían reparado el techo de la escuela, abastecido la biblioteca y financiado los programas juveniles venían de él. No hubo grandes anuncios ni placas en las paredes, pero todos lo sabían. Para honrarlo, el alcalde propuso renombrar el pequeño sendero junto al lago como Paseo Upton. Colocaron un sencillo cartel de madera al inicio del camino, tallado por un carpintero local a quien él había ayudado una vez. El sendero iba desde el borde del pueblo hasta el porche de la cabaña, terminando donde G pasó la mayor parte de sus últimos días. Cada primavera, cuando brotaban las primeras flores, la gente caminaba en silencio por ese camino, dejando pequeñas piedras o flores silvestres en la baranda del porche a modo de agradecimiento. Eunice y Meredith acudían cada año, llevando tarta de limón y café, como a él le gustaba. Se sentaban en el porche, escuchando el lago y hablando de la vida. Meredith solía llevar ahora su viejo reloj, el que tenía grabado, por cada tornillo alineado. Tic-tac suave en su muñeca, un recordatorio del hombre que le enseñó que algunas cosas, como la paciencia, el perdón y el amor, también merece la pena mantenerlas alineadas. En una visita, mientras el viento movía los árboles y el lago brillaba bajo el sol, Meredith dijo en voz baja, «¿Sabes que nunca se fue?» Eunice sonrió tenuemente. «No», coincidió. «La gente como él nunca se va del todo». El cielo se volvió dorado al bajar el sol, la misma luz que había llenado las últimas tardes de G. La cabaña crujió suavemente con la brisa, y un par de palomas salieron de los árboles, dieron una vuelta sobre el agua y desaparecieron en el horizonte. Sus alas atraparon la última luz del día, destellando plata en el cielo. Meredith las miró y susurró, «Buenas noches, abuelo». Por un instante, el viento le rozó la mejilla como una caricia, y sonrió entre lágrimas. Junto al lago, el reflejo de la cabaña centelleó en paz, pequeño, firme y entero. Y aunque la voz de Upton no volvería a resonar en esas paredes, su bondad vivía en cada corazón que tocó, en cada sendero que arregló y en cada acto silencioso de perdón que convirtió el dolor en paz. Al final, no fue olvidado. Simplemente volvió a casa, con Marge, con la calma más allá del agua, con el silencio que ya no era soledad, sino algo eterno, suave y lleno de luz.